Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Economía P2P. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, volviendo a las raíces, como ya podrán adivinar por el título, volviendo a incentivar esto que es el dinero libre digital. Y primero que nada vamos a presentarnos, mi nombre es Leo, estoy acá acompañado de mi gran amigo Ian. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? Todo bien por acá. ¿Vos, Le? ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Bueno, recién estábamos hablando con Ian, estábamos haciendo los preparativos para el inicio del podcast y bueno, tenemos un montón de cosas que comentar. Esperemos que este podcast, si bien no lo estamos grabando con la modalidad de las veces anteriores donde lo hicimos de forma presencial, bueno, lo estamos tratando de hacer igualmente con una modalidad dinámica. Siempre estamos atentos a los comentarios y sugerencias y de hecho este podcast en particular surgió en parte gracias a comentarios que salieron del grupo de Bitcoin Cash Argentina, es decir, la temática del día de hoy, y también gracias a conversaciones que vamos teniendo con la gente que nos escucha y que nos deja mensajes. Así que ya saben, su interacción con nosotros es fundamental para que podamos saber exactamente qué tipo de contenido les gusta escuchar. Y nosotros obviamente poder prepararlo para darle lo mejor posible. Así que bueno, como bien sabrán por el título, la idea de hoy es tratar el tema de Bitcoin Cash como efectivo digital. Ya tenemos varias comparativas acerca de Bitcoin Cash versus BTC On-Chain, Bitcoin Cash versus Lightning Network, por ejemplo, que fue uno de los episodios que sacamos últimamente. También Bitcoin Cash ocasionalmente lo hemos comparado con otras tecnologías que pueden ser como Proof of Stake o incluso a Monero, ¿no? Que personalmente no me parece un mal proyecto, pero que tiene ciertas desventajas a considerar. Y sin embargo no lo comparamos con esta herramienta que utilizamos a diario, que es el dinero en efectivo, literalmente. Cuando decimos dinero en efectivo, hoy en día nos imaginamos básicamente billetes y monedas. Bueno, quizás si vives en Argentina las monedas hace bastante que no las ves, pero por lo menos billetes todo el mundo lo tiene asociado con dinero en efectivo. Cuando la realidad, y espero que Ian acá nos puedas ilustrar con un poco de historia, es que no siempre la gente identificó al dinero en efectivo con billetes, sino quizás todo lo contrario. No sé, Ian, si querés repasar un poco la historia del dinero, tampoco ir en profundidad, pero sí como a qué nos referimos cuando decimos dinero en efectivo, por contraposición a otras formas de dinero, que las hay varias. Sí, como forma de dinero efectivo, en realidad podemos entender... cuando uno habla de efectivo, yo entiendo que a través de la historia uno se refería simplemente al dinero que estás utilizando. O sea, y la diferencia del dinero en efectivo es que es entre pares, puede ser físico como fue en la mayor tiempo de la historia, ¿no? Desde piedras y metales preciosos, dinero efectivo como lo conocemos hoy. Sí, arena, sal, caracoles, este tipo de cosas que se usaban. No sé si arena, perdón, pero caracoles sé que se usaban, también sal. Este tipo de formas de dinero que eran, dentro de todo, bastante apreciadas por las culturas, ¿no? Después, obviamente, fue modificándose. No te quería interrumpir, pero quería hacer esa No, tranqui. Sí, en general, creo que, por lo menos cuando nosotros hablamos de dinero en efectivo, nos referimos a un dinero en el que vos posees. Yo creo que esa podría ser como el mejor enfoque o por lo menos el que nosotros tratamos de darle cuando hablamos de dinero en efectivo. No tiene que necesariamente ser tangible, por eso Bitcoin Cash es dinero en efectivo electrónico, pero sí ahí entra la parte de P2P, esto de par a par, o sea, persona a persona, de usuario a usuario. Esto es algo que se da en el dinero siempre, o cuando nos referimos a dinero efectivo, tanto en oro y bla. Pero es algo que es necesario para el dinero en efectivo. Claro, también se hace énfasis en dinero en efectivo como el dinero que uno posee y que está intercambiando efectivamente, de ahí viene la palabra, en el momento. Porque, por ejemplo, uno podría decir, no sé, te hago una nota que dice que dentro de un mes te voy a pagar, no sé, $1.000, por ejemplo. Bueno, te doy esa nota y técnicamente eso es dinero, pero dinero deuda. Es decir, no es dinero efectivo. Se va a hacer efectivo cuando llegue el momento de cerrar la deuda y yo tenga que cumplir con mis obligaciones. Pero incluso ese dinero podría circular, es decir, podrías
venderle esa deuda a otra persona que lo va a cobrar esta vez en tu nombre. Y de ahí sale la idea un poco de hacer la distinción entre los distintos tipos de dinero. Y bueno, porque es importante entender que si bien puede haber una interacción para par con otros tipos de dinero, el dinero en efectivo como tal es el dinero que existe, digamos, en el mercado spot, que es intercambiado en el momento y que de alguna forma se traslada instantáneamente de una persona a otra. Es decir, que la posesión de ese dinero cambia en la medida que se realizan las transacciones. Es decir, no estamos hablando de promesas, sino que efectivamente ya terminaste la transacción. Una vez que se entrega el dinero en efectivo, se completa. Sí, ahí es una línea media fina. Porque primero que nada, no digo eso. Digo, es una línea media fina. A veces puede haber medio mix. Ahora me explico por qué. Siempre el dinero es un activo. O sea, el dinero puede ser un bien, perdón, un activo, un bien. Puede ser físico, puede ser intangible, puede ser financiero, o puede ser un bien activo. A eso me refería. O sea, serían como, si querés, puedes partirlo en 4, serían las 4 denominaciones. Entonces, vos tenés, por ejemplo, un dinero financiero intangible, que sería, por ejemplo, el dinero que vos tenés en tu cuenta bancaria. Es un dinero intangible porque no es físico, no lo puedes tocar, pero es financiero porque es la deuda de alguien. En este caso es la deuda del Estado. Básicamente lo que te está prometiendo el Estado es que, o sea, o te está obligando en realidad, pero bueno, o sea, el valor de tu dinero viene más allá de que te obligan, es que te permite, o sea, es el único método por el que vos le podés pagar tributo al Estado. Es la única forma en la que podés, digamos, pagar y evadir el castigo físico, si querés, de no pagar el impuesto a través de utilizar lo que ellos te dicen que tenés que utilizar como dinero. Después, por ejemplo, tenés el dinero tangible, tenés el dinero financiero, que podría ser el efectivo como el que conocemos. O sea, por ejemplo, los pesos, los dólares en efectivo. Eso no deja de ser deuda del Estado. Por eso te digo que ahí justo es una línea media fina. No deja de ser deuda del Estado, pero al mismo tiempo tiene esta habilidad de que vos la trasladás entre pares, volviendo a lo de P2P. Después, bueno, tenemos el activo bien, que sería básicamente el oro, por ejemplo, que no representa deuda de nadie, pero sin embargo es físico. Y después tenemos, bueno, esta nueva categoría, que es la que viene a fundar, si querés, Satoshi Nakamoto, que es un dinero en el que no es deuda de nadie, o sea, Bitcoin Cash no es deuda de nadie en sí, es como el oro, simplemente está dado, y es intangible. Esto es la novedad. Entonces, digamos que de alguna forma Bitcoin Cash, cuando aparece, viene un poco a responder a esta demanda que existía ya de un dinero que sea superior a todas las formas de dinero que se vienen utilizando, que sea digital, descentralizado, y también que mantenga la propiedad esta de que cuando es transmitido, se transmite de forma prácticamente instantánea. Es decir, de un lugar a otro no tenés más que la latencia de la conexión en la mayoría de los casos, que suele ser bastante poco. Entonces, justamente cuando se lo compara a Bitcoin Cash con el dinero en efectivo, como lo solemos pensar día a día, realmente vemos que, más allá de que justamente mantiene las propiedades inherentes del dinero en efectivo, incluso la supera, porque muchas veces nosotros no podemos hacer transacciones con dinero efectivo por montos demasiado altos, quizás no por una cuestión, por una limitación física, por ejemplo, la cantidad de espacio que requeriría llevar grandes denominaciones o grandes sumas, sobre todo si son, por ejemplo, montos en pesos, son una moneda que constantemente se está devaluando debido a la inflación generada por la emisión. O también incluso limitaciones del tipo legal. Hay ciertas transacciones que no las puedes realizar porque, por ejemplo, son prohibidas por la ley, o existe la amenaza de una acción violenta por parte del Estado en el caso de que vos infrinjas determinada norma con respecto al uso del dinero. Bueno, esto en Bitcoin Cash no puede existir. Digamos, Bitcoin como tal funciona de forma incensurable, es decir, las transacciones no están sujetas a regulaciones o caprichos de un Estado, de un grupo de agentes económicos que controlen la economía de alguna manera. Y además también limitaciones de, por ejemplo, el tipo
bueno, justamente no sé, el deterioro que pueda tener el papel con respecto al tiempo, o incluso el riesgo que conlleva transportar grandes sumas de dinero, que es obviamente algo que consideraron. De hecho, fue una de las razones por las cuales el oro fue reemplazado por el papel moneda, porque simplemente era mucho más cómodo llevar un billete que dijera esto vale por 100 lingotes de oro que fuera directamente llevar los lingotes de oro consigo. De hecho, esto en la Edad Media fue una de las principales formas en las que los bancos de distintas ciudades se organizaban entre ellos de forma anárquica, si se quiere, para justamente proveer un sistema de préstamos y de dinero a las personas que, por ejemplo, requerían créditos de distintos tipos. Esto fue dentro de lo que fue el primer sistema bancario. Entonces, ya que tenemos la definición de dinero en efectivo, podemos pensar que, bueno, el dinero en efectivo es justamente dinero por la propiedad que tiene el dinero, de que es primero y ante todo un excelente medio de intercambio. Es decir, el dinero es el bien más líquido de una comunidad, es el bien más líquido de una economía. Obviamente dentro de un ámbito hay ciertas formas de dinero que son más aceptadas que otros, pero bueno, podremos decir, por ejemplo, que dentro de la primera comunidad de Bitcoin, aquella que fue fundada directamente por las ideas de Satoshi Nakamoto en los foros de Bitcoin Talk, en los primeros foros de Reddit que iban surgiendo, la gente tenía este concepto claro. Ellos querían utilizar Bitcoin como dinero en efectivo, es decir, Bitcoin como cash. Cash en inglés significa dinero en efectivo. Y de hecho esto hasta incluso se ve reflejado en el propio título del white paper. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Bitcoin, un sistema de efectivo digital de par a par, es decir, sin intermediarios. Que esta era justamente la gran ventaja. Conectaba estas dos ideas de un sistema electrónico que no requiriera intermediarios y además que fuera dinero en efectivo. Porque podrían haberse inventado otra forma de transmitir valor, pero justamente la idea principal y la comodidad que daba era que las transacciones funcionaban prácticamente de forma instantánea. Esto obviamente se ve reflejado en, si uno se mete a los foros y lee la filosofía, se da cuenta que la gente seguía esto, es decir, confiaba en Bitcoin y confiaba en Bitcoin a largo plazo. Es decir, hoy en día mucha gente, esto dirían, son visionarios y lo dicen sin haber visto lo que estas personas creían, lo que estas personas pensaban que se iba a convertir Bitcoin. Para un Bitcoiner de los primeros años, Bitcoin era necesariamente una tecnología que, si era adoptada, se iba a utilizar como dinero. No simplemente como, dicen algunos, una reserva de valor. No simplemente como, es decir, una reserva de valor sin justificación más que ser reserva de valor sin la capacidad de ser transmitido, ¿no? Aclaremos esto porque no queremos generar confusiones por ese lado. Y que además iba a tener que crecer con la opción, es decir, entendían el modelo de incentivos. Obviamente esto ya lo explicamos en podcast previo, los invitamos a escuchar los podcasts acerca del modelo de seguridad de Bitcoin Cash. Creo que si no me equivoco es el podcast número 8, corregime Ian si te acordás, si no importa. Y bueno, básicamente esta idea de Bitcoin como algo que venía a competir en el ámbito de lo que hasta ese momento estaba dominado en el mundo por las monedas fiat, principalmente el dólar norteamericano. Es decir, Bitcoin efectivamente, si era masivamente adoptado, tenía el potencial de suplantar, reemplazar y desplazar al dólar y a todas las monedas fiat porque simplemente era una alternativa superior. Es decir, el mercado, frente a la posibilidad de adoptar una tecnología mucho más eficiente y que permitiera administrar de forma mucho más efectiva esos recursos, que son limitados, iba necesariamente a tender a adoptar una tecnología como la diseñada por Bitcoin, y con ese modelo original, con ese modelo de incentivos. Sin embargo, llegamos a un punto en el cual se da un cambio de narrativa. Te invito, Ian, si querés, a dar la introducción a esta parte. Sí, primero quiero aclarar que hay muchos que probablemente, claro, en su principio se veían creer que esto iba a ser fácil, ¿no? O sea, hay mucha gente que hoy en día lo sigue creyendo. Que Bitcoin BTC es un caballo de Troya con fuegos artificiales, luces de neón y el Estado no se da cuenta, ¿viste? O sea, te dejan un caballo de Troya en la entrada y el Estado le va a decir, venga, pase señor, cómo no, por favor.
no son estúpidos. O sea, era obvio que iban a quererse infiltrar y destruir el proyecto. Pero es como la reacción lógica, ¿no? O sea, cuando indudablemente entendieron que la forma de destruir esto no era vía ir a buscar a todos los mineros, porque no lo iban a lograr nunca, tenían que hacer otro laburo. Ver dónde está, si querés, las pequeñas fallas o los puntos donde te puedes infiltrar. En ese caso decidieron directamente infiltrarse en el código de Bitcoin, o sea, inyectarse en el código. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Básicamente se fundó una empresa que se llama Blockstream. Los invitamos a todos, si están interesados en este tema, pueden ir a ver un documental en YouTube que se llama ¿Quién mató a Bitcoin? Está en el canal de La Eterna Vigilancia. Es excelente, recomendadísimo. Sí. Ahí básicamente pueden ver la historia de todo esto. O sea, no quiero alargar esta parte sobre ese punto en particular, porque tiene un documental dedicado a esto. Claro. Sí, totalmente. Pero además está excelentemente explicado, con ilustraciones gráficas y toda la historia, incluso con testimonios de gente que estuvo acá donde les mencionamos nosotros en los primeros años de Bitcoin. Vayan y véanlo porque no tiene ningún tipo de desperdicio. Ahí se ve claramente esto que recién explicabas vos, Ian, de cómo se va trastornando de alguna manera, de forma consciente y dirigida, la narrativa de Bitcoin, específicamente entrando por lo que es la parte del código. Pero bueno, no nos dejes con la intriga. ¿Qué es lo que hace Blockstream? Yo quiero saber. Blockstream hace lo lógico que iban a hacer. O sea, si vos tenés algo que... Vos si querés acá tenés dos partes. Tenés la tecnología en sí y las personas que la usan y la desarrollan. O sea, quienes participan utilizando este sistema. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, como la tecnología en sí está bien hecha, o sea, como Bitcoin está bien pensado, no es tan fácil de romper. ¿Qué es donde atacaron? Bueno, atacaron en la parte del desarrollo, en la parte social, o sea, tomaron los foros, hubo censura, censura a gran escala. Y, o sea, tomaron, si querés, los medios de comunicación, o puedes ver los medios de comunicación dentro del ambiente cripto, parecen CNN, boludo, a veces. Vos ves a este Bitcoin Magazine, se la pasan tirando fake news, es una cosa tremenda. O sea, todo el tiempo hablando fake news, es una cosa tremenda. O sea, tirame algo, ¿me entendés? Algo interesante. Todo es o Visa o Mastercard o lo que dijo Saylor o no sé qué. Creo que Elon Musk dijo que Tesla va a volver a aceptar. O sea, todo el tiempo fake news. Parecen los medios tradicionales, es una cosa horrenda. La verdad que... Bueno, incluso llegan al punto de publicar infografías que son completamente... No me sale el término en español, pero en inglés sería como misleading. Creo que es algo así como... desinformación. Malintencionada desde el punto... Sí, es información directamente malintencionada, o sea, con el punto de vista de impulsar esta narrativa. Pero no solamente Bitcoin Magazine. Si uno se va, por ejemplo, a lo que era el subreddit principal de Bitcoin en su momento, que era r/Bitcoin. Esto en la página, obviamente, de Reddit. Al principio había, digamos, discusión, no había ningún tipo de inconveniente. Cuando empiezan a empujar esta narrativa, que si mal no recuerdo, creo que fue en el año 2013, que a Peter Todd se le ocurre hacer, inspirado obviamente por sus consejeros de la CIA, esto reconocido por él mismo, un video donde explica por qué Bitcoin tenía que quedar limitado en un tamaño máximo de bloque de 1 megabyte y después escalar a segundas capas, que después, vaya casualidad, lo que trata de hacer Blockstream. Explica a partir desde esa época, ¿no? Y ya a partir de ahí, todos estos foros se van como empiezan a profundizar en lo que es la censura a cualquier disidencia de ese pensamiento. Por ejemplo, si vos decías, no, pero a mí me parece que lo que tenemos que hacer es aumentar el tamaño de bloques para hacerlo lógico, para que haya más transacciones, ¿no? Porque el modelo de Bitcoin solo puede funcionar como estaba pensado si dejamos que haya más transacciones en la red. No, automáticamente te baneaban directamente. Por ejemplo, todo lo que era la discusión acerca de Bitcoin XT, que era un otro nodo que competía contra Bitcoin Core, que era en ese momento el nodo del cual se había adueñado los desarrolladores de Blockstream, que originalmente era el nodo que escribió Satoshi Nakamoto. Después, cuando se va Satoshi Nakamoto, le deja las llaves del repositorio a Gavin Andresen. Y bueno, Gavin Andresen se la comparte a otros programadores, y estos programadores, que posteriormente son contratados, le quitan el acceso a Gavin y se quedan con esto. Bueno, ¿qué hace Gavin? Se empieza a enfocar en el desarrollo de Bitcoin XT.
bueno, Bitcoin XT, que justamente buscaba implementar un cambio para aumentar el tamaño de los bloques, también todo lo que era de Bitcoin XT lo tiraron en el foro de Bitcoin Talk a como una especie de tabla de discusión de altcoins. O sea, literalmente si vos estabas hablando de Bitcoin XT, a pesar de que no era un fork que buscara competir contra Bitcoin, sino que trataba de modificar el código, ya era considerado como un altcoin. Por lo menos, digamos, te lo hacían creer de esa manera, claramente no lo era. Y ejemplos así hay un montón. Yo, por ejemplo, tengo como medalla en mi perfil de Reddit el estar baneado en el foro de RBitcoin de Reddit por haber sugerido que los bloques más grandes eran escalables. Incluso después de haber participado durante varios meses en la discusión, con lo cual, digamos, no tienen empacho en censurarte. Y de hecho, si vos hoy en día vas a ese foro y haces preguntas relacionadas a Bitcoin Cash o a aumentar el tamaño de los bloques, te van a banear. Es decir, no es algo que cesó, sino que permanece hasta el día de hoy. Perdón que nos hayamos extendido con esto, pero a tu comentario le falta consenso. Me parece que a tu comentario le faltaba consenso, por eso tuvo que ser corregido. Vos decís que no era lo suficientemente consensuado con la narrativa oficial. Ellos a lo mejor no estaban censurando, estaban redirigiendo la opinión pública, ¿viste? Como decían eso. No, es que mentiroso. A lo mejor yo, digamos, me estaba confundiendo, estaba tratando de introducir en el error y no vaya a ser que por culpa mía alguien se vuelva Big Blocker, digamos, ¿no? O sea, que en ese sentido, digamos, vivan los moderadores, viva Teimos. Y bueno, porque gracias a ellos también descubrí la comunidad de Bitcoin Cash. En definitiva... Como para que se hagan una idea, sí. Volviendo un segundo para atrás. Dentro del equipo de Bitcoin Core, en su momento, y hoy sigue estando, hay un muchacho llamado Greg Maxwell. Greg Maxwell fue criptógrafo senior en una empresa que se llamaba Juniper Networks. Juniper Networks básicamente era una empresa de criptografía en la cual básicamente era un backdoor de la NSA. O sea, esto es algo totalmente comprobado. Vos, si querés, te juro, buscalo en internet, Juniper Networks, NSA. Yo no conocía la historia. Era un backdoor, o sea, era una puerta trasera de la NSA. O sea, el flaco laburó como senior en una empresa que era una puerta trasera de la NSA. La NSA que trabaja y reporta directamente a la Casa Blanca. O sea, como para que se hagan una idea de la gente que entró, ¿no? Después hoy, por ejemplo, tenés desarrolladores, yo ahora justo no me acuerdo el nombre, pero tenés el desarrollador que está ayudando a las CBDCs, a las monedas digitales, los bancos centrales de la Fed. No ya sé cuál decir, el nombre, que creo que es uno. Pero... Creo que es uno que está en el white paper de Lightning. No, estoy errando. No me acuerdo. Pero si lo buscaste aparece. Está ayudando a la Fed. Sí, estamos hablando a la Fed. O sea, al peor de los peores, al más malo de todos. Cómo hacer un sistema CBDC de alta capacidad. O sea, básicamente donde puedan haber millones de transacciones. O sea, cuando es para ellos sí son millones de transacciones. Cuando es para BTC cuando es para Bitcoin, digamos, son máximo 5 por segundo. Para ellos son millones. O sea, este es el tipo de gente que estaba metida ahí. O sea, no es coincidencia. Son gente que fue inyectada. O sea, si hay olor en el ambiente, es que hay algo sucio. O sea, si se acercan todas estas moscas, todos estos buitres, es que hay algo ahí. Es muy raro de imaginarlo, ¿no? Y no es conspiranoica. Sí, totalmente. Fíjate y revisalo. Están todos invitados a revisar. Si tienen alguna... Sí, de hecho, uno no podría pensar que toda esta gente apareció de la nada simplemente porque de golpe le interesaba el dinero libre, peer-to-peer, sin censuras, utilizable y escalable para todos. Claramente, a ver, por lo menos tenemos derecho a dudar de sus intenciones por el historial que tienen. O sea, y tampoco hicieron nada después como para probarlo. O sea, sino que sus acciones nos llevan a pensar que actuaron conforme a incentivos que no están alineados con la filosofía de Bitcoin, justamente. Y esto es un poco a lo que vamos con el podcast. ¿Qué hicieron justamente para castrar a Bitcoin? Bueno, le sacaron la capacidad de ser dinero en efectivo. Es decir, lo hicieron más inutilizable como dinero en efectivo, que es la característica principal que lo volvió exitoso en el primer caso. Y te lo cambiaron por una narrativa para que la gente, digamos, siga con esto, digamos, no... Para que Bitcoin se convierta
una especie de chiste de lo que había sido originalmente, te cambian la narrativa y te dicen, bueno, pasa que la gente al principio era muy estúpida, por no decir otra cosa, y bueno, se confundió. Ellos estaban equivocados. Lo que en realidad fue Bitcoin todo este tiempo es una reserva de valor. Y Bitcoin no es para hacer cualquier transacción. O sea, vos no te podés comprar un café y guardarlo en la cadena de bloques. No está para eso la cadena de bloques de Bitcoin. Vos si querés hacer transacciones con Bitcoin, bueno, lo vas a poder hacer una vez que terminemos de completar todas las redes hermosas de segundas capas y terceras y cuartas. Pero mientras tanto, vos lo que podés hacer es agarrar, comprar Bitcoin y esperar a que suba el precio porque Bitcoin es reserva de valor. Bueno, llegaron con esto, de alguna forma esto cuajó en una parte de la comunidad y hoy en día, si bien es la narrativa mayoritaria, claramente no es la narrativa original de las personas que apoyaron Bitcoin al principio por ser Bitcoin. ¿Y dónde está patente esto y cuál es un ejemplo de que esto justamente no es así, sino todo lo contrario? Esto creo que salió hace poco en Twitter, no sé si vos lo recordarás, pero hace unos días, por lo menos yo recuerdo que fue hace unos días, un comentario en Twitter decía: si Bitcoin estaba pensado para funcionar como reserva de valor, ¿cómo la gente explica que haya existido The Silk Road? Y Silk Road era un mercado, digamos, en la Deep Web, donde básicamente se comercializaban, bueno, todo tipo de cosas que normalmente son consideradas ilegales, pero se utilizaba Bitcoin, ¿no?, originalmente como moneda de uso. Más allá de si a la gente esto le parece que está bien o está mal, realmente esto demuestra que el caso de uso principal de Bitcoin, por lo menos al principio, y esto fue durante los primeros años de existencia, era el de ser utilizado como medio de intercambio. A pesar de que Bitcoin en ese momento valía mucho menos, en términos de dólar, que lo que vale hoy en día la versión mayoritaria BTC de Bitcoin. Por lo tanto, esto demuestra que Bitcoin estaba diseñado para ser un medio de intercambio. De hecho, funcionaba excelentemente como medio de intercambio, a tal punto de que sirvió para impulsar por un tiempo esta página. Después la terminaron tumbando, hicieron un montón de cosas, no viene al caso, pero creo que es un ejemplo de cómo funciona, digamos, Bitcoin cuando se lo deja operar libremente, cuando no está restringido. Y en ese momento, 1 megabyte era más que suficiente, pero llega el punto en el cual es necesario hacer el cambio, que era originalmente parte del plan trazado por Satoshi Nakamoto, que incluso había dejado instrucciones precisas, y esto también lo pueden buscar, para actualizar el tamaño del bloque, hacerlo más escalable y permitir que más gente pudiera interactuar con la red. Y que sí, justamente, si vos te querías comprar un café y querías hacer la transacción con la red más segura del mundo, y tranquilamente lo podías hacer, porque justamente Bitcoin nació para ser utilizado como dinero en efectivo, no como un colateral para hacer monedas en capas secundarias, no como una especie de reserva de valor que no tiene valor intrínseco, pero la gente cree que tiene valor, como dijiste vos, Jan, al principio, ¿viste? Que entonces va desarrollando este pensamiento circular que en definitiva, bueno, tiene todas las características de un esquema Ponzi. Y bueno, básicamente llegamos a la conclusión de que eventualmente la versión que responde a la visión original es justamente la que tiene el objetivo de ser dinero en efectivo. ¿Cuál es la heredera del Bitcoin de entre 2009 y 2015? Justamente aquella que permite hacer transacciones sin ningún tipo de intermediarios, sin ningún tipo de intrusión o intromisión, libre de censuras, y que justamente es posible utilizarla directamente por los usuarios sin recurrir a terceros, sin recurrir a custodios y mucho menos sin recurrir necesariamente a segundas capas. Es decir, si la segunda capa no te agrega una funcionalidad, como es el caso de MarketSH, no necesitas, porque la funcionalidad de mandar y recibir ya la tenés on-chain directamente. Entonces, ahí ya tenés como la base de cuál es el plan. O cuál fue el plan, por ejemplo, de, entre comillas, esta empresa como Blockstream, que fue directamente cambiar la narrativa, eliminar la capacidad de ser efectivo de Bitcoin y convertirlo en algo que hoy en día no puede ser utilizado como dinero a gran escala. ¿Por qué? Porque justamente no tiene la capacidad de hacerlo. Bueno, entonces, ya habiendo hecho un poco de repaso histórico y un poco de rant, vamos a seguir con el resto del podcast. Y ya para esta, digamos, segunda parte, vamos a tocar las características que tiene hoy en día Bitcoin Cash, que le hacen un medio de intercambio ideal, que le hacen justamente comportarse como dinero en efectivo
y que permiten experimentar todas las ventajas de utilizar tanto dinero en efectivo como dinero electrónico sin las desventajas de, por ejemplo, el dinero fiat en papel moneda y el dinero fiat en versión billetera del tipo digital. Exactamente, billetera móvil, por ejemplo, con una transferencia bancaria, una transferencia vía cuenta digital, este tipo de cosas que se están poniendo muy de moda, no solamente en Argentina, sino en el resto de los países. Entonces, bueno, ya sabemos que Bitcoin, por sus características monetarias, es superior. O sea, no me refiero a las características técnicas de transmisión, sino a las características, ahora sí, monetarias. Esto es la emisión máxima, es decir, más de 21 millones de unidades no pueden ser emitidas dentro de la cadena con las reglas de consenso actuales. Que el dinero, por definición, va disminuyendo su emisión conforme pasa el tiempo a través de un sistema conocido como halving. Esto también lo explicamos en uno de los episodios emitidos o publicados anteriormente, últimamente. También funcionaría mejor como reserva de valor a largo plazo, ya que si es adoptado masivamente, al haber una menor cantidad de unidades disponibles y haber un tope máximo, esto evidentemente generaría que cada unidad individualmente se apreciara más, con lo cual las sociedades que ahorren en esta moneda se volverían más ricas, no necesariamente más pobres. ¿Por qué? Porque justamente la característica está en que a medida que introducís nuevos usuarios, aumentás la demanda para utilizar esa moneda y generás que cada unidad se aprecie individualmente, con lo cual haces que el agregado de todo ese valor crezca. Básicamente, ¿qué significa esto en términos laicos? Aumenta el market cap, aumenta el precio. Esto no va a ocurrir como una característica solamente porque es algo es escaso, en este caso porque Bitcoin Cash sea escaso y tenga un límite de la emisión, sino que va a ocurrir porque necesariamente el uso tiene que crecer. Es decir, la demanda hace que el uso crezca y justamente esta demanda genera una apreciación por la escasez. Entonces esto es un subproducto, no es un objetivo como se plantea en algunas comunidades. En este caso, la comunidad de BTC hace mucho énfasis en esto y nosotros creemos que esto se debe pensar de forma inversa. Es decir, no es que se va a apreciar porque es escaso, sino que porque es escaso y la gente lo utiliza, tiende a apreciarse. Esto es como el pensamiento hecho por ahí de forma ordenada. Sí, es que si vos lo pensás, o sea, para que sea, si querés, reserva de valor, tiene que haber valor en sí. O sea, y para que haya valor tiene que haber utilidad, además de escasez, ¿no? O sea, la escasez ya la tenés. Lo que te falta es más utilidad, o sea, más gente utilizándola, más efecto de red. Eso es lo que te genera más valor. No es que el valor aparece del cielo, no que cae como un mana sobre la moneda, no. Básicamente el valor viene por la utilidad que la gente le asigna. Eso no significa que, digamos, directamente está dado por cómo la gente subjetivamente, digamos, lo considera una reserva de valor. Sino se va convirtiendo en reserva de valor a medida que la gente lo va utilizando como moneda. O sea, a medida que recibe adopción, se va utilizando, se va convirtiendo en reserva de valor. No es al revés, pues. Si no, o sea, si lo pensás al revés, es literalmente una Ponzi. Es compro porque sube de precio. Y sube de precio porque compro. Y por eso reserva de valor. No, flaco. O sea, sí es escaso. Hay 5 trillones de criptomonedas que son escasas. Eso no te da garantía de nada. Lo que necesitas es utilidad. O sea, para que esa escasez tenga valor, necesitas utilidad. Y tu utilidad no puede ser esperar que otro después la compre. ¿Me entendés? O sea, y tu utilidad no puede ser reserva de valor. O sea, tu utilidad no puede ser una reserva de utilidad. No es así. Claro, ¿me entendés? O sea, tu valor no puede ser una reserva de valor. No, claro. Es una cuestión de hacer un pensamiento circular. Lo que necesitas ahí es, o sea, lo que viene a romper que el valor se da por valor, porque la gente le asigna valor. No, eso viene por la utilidad. O sea, la gente lo utiliza, pues tiene utilidad, entonces le asigna valor. No es que le asigna valor porque cree que tiene valor. O sea, es como, si no es una Ponzi. Te estoy diciendo, vení a comprar porque después compra otro y sube de precio. Claro. O sea, así no funciona la cosa. Esto está explicado por toda la escuela austríaca. Vos verás de Menger hasta Mises, Rothbard, todos dicen lo mismo. O sea, la característica principal
La utilidad principal del dinero es ser medio de intercambio, no reserva de valor. Es ser medio de intercambio. Bueno, pero así como... Porque ¿qué es el dinero? Así como O sea, dicen... obviamente la reserva de valor es una utilidad, si querés, del dinero. O sea, poder preservar valor en el tiempo. Totalmente. Sí, es una característica del dinero. Pero no es una... Vos podés tener un dinero que no sea reserva de valor. Bueno, sí, como el peso, obviamente. Pero acá estamos hablando de que tenés Claro. algo, un bien escaso. En el caso del peso tenés, si querés, algo que es medio intercambio, apretando a la gente, ve a obligar, pero no es escaso. Entonces se distorsiona, digamos, esa pata se distorsiona un poco. En el caso de BCH te pasa al revés. Entiendo que no es exactamente... Tenés escasez, pero te falta demanda todavía. Entonces, si vos ves en todos los autores de la escuela austríaca, no hay un solo autor que te diga que primero es reserva de valor y después medio de intercambio. Jamás. O sea, si el dinero es básicamente el medio de intercambio indirecto. O sea, es el bien que vos posees para luego poder liquidarlo contra otros bienes. Por eso es el bien más líquido y más demandado. Pero la parte vos no podés ser demandado sin ser líquido. O sea, no, ¿se entiende? O sea, necesitas ser líquido para ser demandado. O sea, necesitas tener una demanda para luego... O sea, necesitas tener una utilidad para luego tener una demanda. A esto me refiero. Creo que se entendió al punto. Pero realmente, mira cualquiera de los autores de la escuela austríaca y todos te hacen mención de que... O sea, la reserva de valor es algo, si querés, secundario al dinero. Lo principal de dinero es ser dinero. O sea, medio de intercambio indirecto. Es no tener que evitar el trueque, básicamente. O sea, superar el trueque, que es lo que viene a concedernos el dinero como medio de intercambio indirecto. Si querés, sería como una especie de trueque en tres partes, ¿no? En la que vos con tu bien posees un bien intermedio. Es un claro, indirecto. Que lo truequeas contra cualquier otro tipo de producto. Por eso es el bien más líquido, porque vos lo podés liquidar contra cualquier bien y producto. Eso es una utilidad que tiene. O sea, ser líquido entre la economía es la utilidad que tiene. Entonces, vos empezás a mantener caja en esta moneda porque es líquida. O sea, si yo sé que tengo Bitcoin Cash y lo puedo usar para luego liquidarlo contra un bien y servicio, por eso guardo balance en esta moneda. No es que guardo balance en esta moneda porque creo que va a subir de precio, porque es reserva de valor y porque, o sea, no es que tiene demanda porque otro cree que, o sea, porque todos creemos que tiene demanda. O sea, no es como, viste, un imaginario que eso es una Ponzi. Entonces, Bitcoin Cash tiene todas las características, si querés, del dinero óptimo, digital, descentralizado. Básicamente lo que te da lo descentralizado es esta resistencia a la censura que tienen, por ejemplo, los metales preciosos. O sea, si yo te doy una moneda de oro en la mano, básicamente no hay censura ahí. Salvo que alguien esté literalmente en el medio metiendo la mano, no hay forma de que eso sea controlable. Es lo mismo que con Bitcoin Cash. Yo te envío y no hay censura en el medio. Esa es la parte de descentralización. Más allá de la resistencia a la censura, la descentralización per se no tiene o sea, no tiene que ser algo, viste, santificado, demás. Sí, no es un fin, o sea, sino que es un claro, medio. Exactamente. Es un medio para lograr que sea un dinero neutro en el sentido de que no es dependiente de ningún organismo, institución, bla, bla, bla. De hecho, yo lo que considero es que la descentralización, por ahí yo me desvío un poco de lo que es normalmente la idea de descentralización en cripto, pero yo lo que considero es que la descentralización es un subproducto, es decir, se da por todas las otras características que tiene, es decir, porque es para par, porque no tenés, o sea, tenés un mecanismo de consenso, nodos operando bajo ciertas reglas, un mecanismo de consenso, por ejemplo, Proof of Work, ¿viste? O en algunos casos Proof of Stake, pero bueno, prefiero Proof of Work. Entonces, todo eso te genera que la moneda sea descentralizada, pero incluso ponele que, digamos, sea menos descentralizada, entre comillas, porque no existe algo, o algo es descentralizado o no lo es, es algo atómico, es binario, o eso no es, no tenés una medida, una escala de descentralización porque no la podés medir. Es decir, ¿qué es más centralizado? Que tenga 100 nodos y no 1000. O sea, que tenga... es mucho mejor usar una cripto que tenga, no sé, 1 millón de nodos y antes que otra que tenga 500.000, pero que la que tiene 500.000 es técnicamente superior porque te deja hacer muchas cosas más. O sea, no tiene sentido. Igualmente, yo considero que, independientemente de esto, de que la descentralización no es lo que se busca, sino que es un medio, sí lo que ocurre es que a medida que aumenta el uso,
crecen los incentivos para unirse a la red como un participante, lo cual hace a su vez que se descentralice. Por eso digo que es un subproducto. Esto por ahí lo puedo explicar en otro momento, pero creo que es importante porque justamente hace a la característica de la moneda, pero no es fundamental en cuanto a que no es que si el día de mañana queda un minero, después no puedan unirse más mineros, ¿se entiende? O sea, independientemente de que esto es altamente improbable que suceda, pero se entienda a lo que voy. Yo lo que digo es, la descentralización no es el fin como tal. Por eso algunos hacen hincapié en que sea necesariamente descentralizado y yo digo, ya es descentralizado porque no tienes un organismo de control. Ejemplo, si el día de mañana desapareciera, por ejemplo, el Banco Central del país que sea, la moneda de ese país automáticamente deja de existir o deja de tener cualquier tipo de valor. ¿Por qué? Porque no tenés una entidad que esté obligando el uso y que no tenés algo que la respalde. La gente automáticamente, digamos, de forma asincrónica y espontánea elegiría algo para utilizar como nueva moneda. Probablemente la moneda de otro lugar o lo que sea. Pero en el caso de Bitcoin Cash, vos tenés que los agentes económicos que participan, por ejemplo, en la emisión de la moneda, que en este caso hoy en día son los mineros, hasta cuando dure la emisión, pueden entrar y salir constantemente. Es decir, los mineros que tenés hoy en día no necesariamente son los mineros que tenías en 2009. ¿Por qué? Porque simplemente aumentó la rentabilidad de algunos, bajó la rentabilidad de otros se hicieron más específicos, entraron a una empresa nueva que descubrió una nueva tecnología y esto va a ocurrir constantemente. Es decir, la innovación sea para todos lados. Y eso justamente hace que algo sea descentralizado independientemente de si está escrito en el código o no. Simplemente Satoshi lo inventó para que pueda ser utilizado como dinero en efectivo. Y la característica que eso genera es que además es descentralizado, pero no como algo obligatorio. Esto es importante porque si se hace un énfasis exagerado en descentralización, no, yo quiero tener que una red que tenga 700.000 nodos, ¿viste? Pero después, ¿para qué lo usas la red? Y para nada. Y tampoco tiene mucho sentido, porque a la larga eso, digamos, no tiene utilidad, entonces no tiene sentido desde el punto de vista racional económico, si uno entiende por ahí los principios por los cuales funciona el valor y cómo la gente va a operar a largo plazo, es decir, va a elegir aquello que tenga necesariamente mayor utilidad. Por lo menos es lo que yo pienso. Y con todo esto que vos mencionabas recién, Ian, con las características técnicas, era un poco la idea de ahora tocar en esta parte del programa, donde hablamos acerca de características que hacen que Bitcoin Cash, ahora sí, no económicas o monetarias, sino técnicas que hacen que Bitcoin Cash sea una excelente forma de transmitir efectivo. Bueno, una de las primeras es el sistema de transacciones que tiene. Las transacciones se transmiten a través de Internet. Y, como no vimos en los años 90, Internet hoy en día es estúpidamente rápido. Es decir, vos podés mandar un mensaje y prácticamente en probablemente menos de medio segundo llega a la otra punta del mundo sin mayor inconveniente. Y de hecho, todo esto sucede gracias a una red de computadoras que están conectadas en todo el mundo, red de servidores, cables submarinos, un montón de infraestructura sobre la cual se apoya, en este caso, la tecnología de Bitcoin, que hace que sea extremadamente fácil utilizar Internet como un medio de difusión para la moneda. Entonces, no es que Bitcoin necesariamente requiera Internet, porque Bitcoin es un protocolo y podría funcionar sin Internet, pero Internet es el mejor método de transferencia de datos que tenemos inventado en la historia. O sea, no se conoce, por lo menos yo, otra manera más rápida, más efectiva y más barata de transmitir información que no sea a través de Internet. Y parece loco, pero todo eso incluso se construyó en anarquía, es decir, diferentes instituciones de distintos lugares se pusieron de acuerdo de forma espontánea y todo funciona con todo y vos podés mandarle desde acá un mensaje a una persona que está en Kuala Lumpur y llega automáticamente. Y del mismo lado acá. Bueno, ese mensaje tranquilamente puede ser una transacción de Bitcoin. Vos hoy en día puedes crear en tu billetera una transacción de Bitcoin, la mandás a cualquier minero que esté operativo y automáticamente la empieza a procesar para incluirla en el próximo bloque. Con lo cual ya tenés que es prácticamente instantáneo. Y después, ¿qué más hace que Bitcoin Cash se comporte como un excelente medio de intercambio instantáneo? Bueno, que tiene 0 confirmaciones. Y en esto quiero entrar un poco en detalle porque, como por ejemplo vos bien sabrás, Ian, en el grupo de Bitcoin Cash Argentina nos criticaron, nos dijeron respetuosamente que no habíamos hablado en profundidad o no habíamos hecho hincapié en qué era 0 conf y por qué era importante o qué son las 0 confirmaciones. Me gustaría preguntarte si vos querés tocar el tema, por ahí yo después si querés entro, pero
por ahí era algo que te gustaba como para comentar. Mira, así que te voy a dejar el placer de comentar la parte técnica, pero le puedo dar otra mirada si querés. Comenta lo que es para el usuario si querés. Sí, básicamente el hacer confirmaciones te da algo que no tenés en el sistema tradicional digital. O sea, por ejemplo, cuando yo te pago con tarjeta, yo puedo revertir el pago. O sea, te puedo estafar, hay millones de estafas vía revertir pagos. O inclusive, viste, se pueden medio revertir transferencias bancarias también. En casos donde te permiten, o sea, por vía imposición estatal, viste, capaz yo compro algo y el gobierno me dice, no, esto no lo puedes comprar, pum, me cancela el pago y lo devuelve. Entonces, el hecho de que no sea revertible es algo que no se vio nunca, si lo pensás en algún punto. No en este nivel de no reversión de pagos. Porque, por ejemplo, hasta en el oro, ponele, tenés la inseguridad, si querés, de lo físico, que te suma una cierta complejidad al momento de revertir. O sea, yo te pago una moneda de oro, pero está medio expuesto en algún sentido. Con Bitcoin Cash no. O sea, con Bitcoin Cash es como que está, como bueno, está físicamente con vos el dinero. Digamos que creo que se entiende el punto, pero es como un nivel de no reversión de pagos más profundo que lo que veníamos acostumbrados. Mismo cuando te pago con dinero efectivo, ¿viste? Si yo te pago con dinero efectivo, yo te puedo decir, no, bueno, pero yo el pago en realidad, no sé, no lo quería hacer, qué sé yo. Con Bitcoin Cash no, con Bitcoin Cash la medida ya está. Con dinero efectivo te lo puedo volver a dar en el momento. Con Bitcoin Cash tendría que acceder a la billetera, enviártelo a tu dirección, o sea, requiere como otra transacción. Sin embargo, por ejemplo, si el comercio simplemente usa uno de estos postnet como Register App, Bitcoin Register App, básicamente te permite recibir pagos, pero no enviar pagos. O sea, al momento que vos hiciste una compra, ya está, hiciste el pago. Por un lado, bueno, tiene la incomodidad esto de que si le pifiaste, le pifiaste. Ya, hiciste un pago que no querés hacer, lo perdiste. No hay forma de revertirlo. Pero por el otro lado, la otra cara tiene la certeza de que siempre que haces un pago, siempre le va a llegar y no hay forma de darlo vuelta. Sí, y otra cosa, no es que vos podés mandar... Esto es algo que no fue siempre tan así. Sí, aclaro algo que por ahí, si hay gente que tiene miedo con esto último, no es que vos, por ejemplo, alguien te pasa una dirección de Bitcoin Cash, que suelen ser caracteres, digamos, cadenas de texto alfanuméricas con caracteres, digamos, todos mezclados. Vos lo pegás en tu dirección y mandás... lo pegás en tu billetera y elegís mandar esa dirección y pones la cantidad y mandás. No es que si vos borrás una letra sin querer, manda otra dirección a la cual la persona no puede acceder, sino que automáticamente eso tiene un sistema interno de seguridad que básicamente te dice, no, si se elimina un carácter o si se modifica algo en el medio, ya la billetera misma detecta que no es una dirección válida, la red tampoco lo acepta, entonces te dice que lo verifiques. O sea, la mayoría de las veces cuando la gente te manda una dirección, vos podés hacer el pago de forma segura, sabiendo que esa dirección es válida, ¿no? Y que probablemente sea la que la persona quiera que le pagues. La forma más simple igualmente sería, por ejemplo, estando en persona, escaneando un código QR, pero si no, te puedo copiar una dirección, mandártela por Telegram, sí, en el WhatsApp, lo que sea, y vos haces el pago ahí, y aunque copies un carácter menos, la billetera te dice, che, esta no es una dirección válida, fíjate lo que me estás metiendo, y volvés a la aplicación, te das cuenta, sí, no, mira, me había mandado con un carácter más, copio la dirección nuevo, entra, y ahora sí mando y ya está. O sea, es muy difícil esto de mandar una dirección a la cual no querías mandar. Así que esto no es algo que suceda. Pero sí saber que en el caso de mandar una dirección, ese pago efectivamente se puede considerar irreversible, perdón. Sí, pero esto es algo, a lo que me refiero, esto es algo que nunca se dio en este nivel. No se me ocurre otro tipo de pago que sea tan extremo a nivel de no reversible. Sí, así tan extremo no. De no revertible. Entonces vamos a explicar un poco cómo es esto de cero confirmaciones, por qué es tan importante, por qué se le hace tanto énfasis en Bitcoin Cash o en la comunidad de Bitcoin Cash, y realmente tratar de entender un poco por qué en realidad no es una característica que sea una cosa que esté escrita en el código de Bitcoin, sino que es una consecuencia de otras. Básicamente,
para hacer una introducción, por si alguno que está escuchando no tiene mucha idea de cómo funciona la tecnología detrás de Bitcoin, cada 10 minutos aproximadamente los mineros van recolectando todas las transacciones, realizan una prueba matemática y van a agregar, una vez que completan exitosamente esa prueba matemática, tienen derecho a agregar la próxima página del historial de transacciones, que se conoce como bloque. O sea, los bloques son los que contienen las transacciones. Sin embargo, como esto ocurre cada 10 minutos, para que una transacción efectivamente quede escrita en la cadena de bloques, tiene que pasar aproximadamente 10 minutos. Pero esto es un tipo variable, puede ser un poquito menos, puede ser incluso a veces un poco más o bastante más. Entonces, ¿cómo puede ser que Bitcoin Cash sea instantáneo si yo tengo que esperar por lo menos, no sé, 10 minutos aproximadamente para que se confirme la transacción, entre en un bloque, como se le dice, se confirme, y esperar confirmaciones? Es decir, una confirmación es cuando entra en un bloque, cuando otro minero agarra ese bloque en cual se incluye mi transacción y crea un bloque encima, ya tiene 2 confirmaciones. Cuando otro minero crea otro bloque encima de ese último bloque, ya tiene 3 confirmaciones porque va quedando, digamos, enterrado en el historial de transacciones. Entonces esos son los números de confirmaciones que por ahí se ven. Bueno, ¿por qué se dice que es instantáneo si yo tengo que esperar una confirmación? Bueno, la realidad es que en la mayoría de los casos, en las transacciones del día a día, no hace falta o no es necesario o no añade gran seguridad el hecho de esperar una confirmación. ¿Por qué? Bueno, supongamos lo siguiente. Supongamos que yo mando una transacción a la red de Bitcoin Cash, ¿no? Yo en mi billetera creo una transacción en la cual le mando a Ian una determinada cantidad de BCH. Ian me manda su dirección, yo la pego, se meto $5 en Bitcoin Cash, pum, mandar. Perfecto. Eso automáticamente viaja a todos los nodos de la red de Bitcoin Cash. Entonces, va a todos los mineros. Esos mineros automáticamente ya le incluyen como, bueno, esta transacción yo voy a tratar de meterla en el próximo bloque. ¿Por qué? Porque esta transacción tiene una comisión, entonces me conviene meterla dentro del bloque para ganar la comisión de esa transacción. Entonces todos los mineros ahí están compitiendo con la máquina, con todos los ASICs que tienen, que son las computadoras que utilizan para minar. Y bueno, eventualmente un minero va a tratar de resolver ese bloque. Una vez que resuelva ese bloque, va a incluir esa transacción. Pero ¿qué pasa mientras tanto? Bueno, supongamos que yo creo otra transacción, ¿no? Que, gasta las mismas monedas, ¿no? Que esto es lo que se conoce como una prueba de doble, o sea, se conoce como un doble gasto. Yo intento gastar las mismas monedas. Entonces, Ian, básicamente cuando yo mando la transacción, le llega que él recibió los BCH. Pero esa transacción está confirmada. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo agarro e intento crear otra transacción que gaste las mismas monedas que yo le mandé a él, pero en realidad esas monedas van a una dirección mía? Entonces yo digo, bueno, soy re inteligente porque si yo hago esto, las monedas me llegan a mí y no le llegan a él, y yo ya me lleve el helado o la cerveza o lo que sea que le estaba comprando a Ian. Entonces, perfecto, intento hacer eso. Mando la dirección, transacción rechazada. Me va a aparecer. ¿Cómo? Mando la transacción, me va a decir transacción rechazada. Bueno, lo que está ocurriendo ahí es que los nodos, la gran mayoría de los nodos, operan de la siguiente manera. Cuando se recibe una transacción, si aparece otra transacción atrás que esté tratando de gastar las mismas monedas, bueno, esas monedas automáticamente, esa transacción va a ser considerada inválida. Es decir, el nodo la va a descartar y ni siquiera se la va a mandar a otras personas en la red. Simplemente va a ser, digamos, una forma, digamos, la va a ignorar completamente. Por lo tanto, es prácticamente imposible reemplazar una transacción que ya fue enviada a la red. La única forma sería, por ejemplo, que yo le envíe una transacción a un nodo, la transacción conflictiva a otro nodo, y que esos nodos, digamos, reciban cada uno una transacción diferente. Pero ¿qué pasa en la mayoría de los casos? Que para hacer eso yo tengo que coordinar al milisegundo ese ataque, porque la realidad es que una transacción hoy en día se propaga entre todos los nodos en menos de un segundo. Y aproximadamente a los 6 segundos ya el costo de hacer un ataque de este tipo sube exponencialmente. ¿Qué tanto? Y probablemente decenas de miles de dólares. Con lo cual, para transacciones del día a día no tiene sentido, pero ningún tipo de sentido económico, que yo quiera gastar decenas de miles de dólares para tratar de revertir una transacción sin confirmar, que ya fue aceptada por la mayoría de los nodos y que eventualmente tiene más chances de entrar en el siguiente bloque. Con lo cual, los ataques de este estilo ni siquiera son posibles en la práctica en Bitcoin Cash. Pero como si eso fuera poco, en una de las últimas actualizaciones de Bitcoin Cash se incluyó lo que se conoce como Double Spend Proof, o prueba de doble gasto. ¿Qué significa esto?
que si yo, por ejemplo, intento igualmente realizar este ataque, bueno, va a haber nodos en el medio que reciban las copias de las dos transacciones. A partir de eso, van a generar una prueba criptográfica que van a ser comunicadas a toda la red y a la red, por ejemplo, y en el momento que yo intente hacer un doble gasto, que tiene que ser a los pocos segundos de que yo haga la compra, por ejemplo, yo voy a estar con el helado en la mano, voy a intentar hacer un doble gasto y a Ian le va a aparecer una notificación en la pantalla del teléfono que le diga, che, te están tratando de hacer un doble gasto. Entonces ahí ya tiene la posibilidad de actuar de forma inmediata, como por ejemplo retirando el producto o no vendiéndoselo. Entonces, la posibilidad es de que de alguna manera se intente utilizar una transacción que gaste de alguna forma monedas que ya fueron gastadas por una transacción previa, incluso si no fue confirmada, son extremadamente improbables. Inclusive hay una aplicación que en realidad es una página web llamada post.cash, pos.cash. Básicamente es Bitcoin Cash Register App, pero versión website, versión página web. Y tiene, protección contra doble gasto. ¿Qué es lo que hace? Básicamente cuando pagas, hace esperar 3 segundos. Y eso es todo. Esa es la protección. Porque es una cuestión de tiempo. Y cada vez ese tiempo es menos, porque la tecnología avanza. La comunicación cada vez se hace más veloz. Y cada vez es menos probable que se pueda hacer un ataque de este estilo. Entonces básicamente lo que hace es te hace esperar. Te hacen un pago, esperás 3 segundos y ya estás verificado que no hay un doble gasto, listo. Otra cosa interesante del hacer confirmaciones, que está muy bueno que nombremos. Esto antes no era así, pero si no me equivoco, en la anterior actualización de Bitcoin Cash, o sea, en la que fue el fork con Bitcoin ABC, si no me equivoco. Bitcoin SB. Sí. No, con Bitcoin ABC digo. Con el ABC. fork. Sí. Si no me equivoco, en el mismo, okay. en el mismo fork. En el fork de 2020. Sí. Si no me equivoco, en el mismo fork, lo que se sacó fue el límite a la cantidad de 0 confirmaciones encadenadas. Eso es algo que está muy bueno. Antes no estaba, creo que antes eran como 12 o 16, ¿no? El máximo, una cosa así era. Eran 25. 25, ahí está, nada que ver. Creo que eran 25, exactamente. Se tiró un número y vos podías... No, era básicamente esto que pasa. O sea, vos cuando recibís, por ejemplo, una transacción sin confirmar, no significa que vos tengas que... Incluso ponele que, no sé, estás en una feria donde... No sé, una feria de comida y todos los puestos aceptan BCH. Y yo quiero comer en un lugar y mi amigo quiere comer en la otra. Entonces le digo, che, toma, te paso plata, ¿viste? Normalmente... digamos, en un mundo con dinero fiat le pasaría unos billetes. Bueno, en el mundo que usa Bitcoin Cash, le agarro la billetera, escaneo el código QR, le mando BCH. Esos BCH no tienen que esperar una confirmación para ser gastados. Incluso aunque el bloque no se publique por una hora, los puede ir y gastar y sigue aplicando todo esto que dije de la prueba de doble gasto, porque justamente no hay manera de comprobar no hay manera fácil de reemplazar transacciones que ya están en la mempool de los nodos, es decir, esperando para ser confirmadas e ingresadas en el siguiente bloque. Esto es una estrategia que ya está prácticamente probada por la experiencia. De hecho, si uno va a los meetups de Bitcoin Cash, ve cómo es el uso, ve los videos en las redes y demás, se va a dar cuenta que el uso que se le da es ese, no se esperan confirmaciones y se hacen transacciones una tras de la otra. Lo que se eliminó en el fork del año 2020, que fue el mismo fork de Bitcoin ABC, es este límite de, bueno, vos podías mandar hasta 25 transacciones sin confirmar, no la billetera, sino que dependieran, digamos, de la misma moneda. Entonces tenías como un límite de una profundidad de 25, ahora ya está completamente removido. Como para que se imaginen esto cómo sería. Supongamos que yo le mando a Leo me devuelve, o sea, todo esto, supongamos que el bloque tarda 10 minutos en aparecer. Yo le puedo mandar y él me puede enviar la misma moneda, yo le puedo mandar un BCH, él me lo devuelve, le mando, me devuelve, me devuelve. Claramente cada transacción paga una tarifa, obviamente en Bitcoin Cash son chicas, pero bueno, se paga una tarifa. Podemos hacer un ping pong y antes se podía hacer un ping pong de 25 veces hasta que se confirme. Ahora se puede hacer un ping pong infinito, o sea, podemos hacer ping pong de la misma moneda infinitamente hasta que se confirme. Y después de que se confirme también puedes seguir, si quieres. Pero digamos que hasta que sea confirmado, ahora puedes hacer infinitas veces
comerciar con la misma moneda, por así decir. Lo cual es algo que está buenísimo, la verdad. Sí, totalmente. Vos sos un comerciante es un detalle muy útil. Sos un comercio que recibe Bitcoin Cash, o sea, al momento que recibís los BCH, te das vuelta y los gastás en lo que quieras. O sea, no tenés que esperar. Vos, hoy, por ejemplo, si tenés un comercio y querés aceptar pagos con tarjeta de crédito, tenés que esperar 30 días para que te acrediten el monto. Si es tarjeta de débito, tenés que esperar, no sé, creo que son 3 días. Y, por ejemplo, con algunos pagos digitales como Mercado Pago, tenés que esperar no sé cuánto tiempo. Y si lo querés antes, tenés que pagar una comisión del 5%. O sea, es una locura. Acá literalmente no tenés comisiones para recibir. Y si querés gastarlos, ni bien los recibís, los gastás. O sea, tenés esa como ventaja, entre comillas, ¿no? De decir, bueno, yo lo gasto como quiero el dinero y para mí es instantáneo y no me interesa esto de esperar las confirmaciones. O sea, no tenés ni por qué saberlo, aunque está bueno saber obviamente que existe. Pero por eso se dice que Bitcoin Cash tiene cero conf. ¿Qué pasaba antes? Bueno, en el 2015, ya cuando obviamente el desarrollo de Bitcoin estaba influenciado por Blockstream, se introdujo una característica que se llamaba Replace by Fee. O RBF, esto lo pueden ver en algunas billeteras hoy en día de Bitcoin BTC. ¿Qué significa esto? Básicamente que vos tenías literalmente la posibilidad de revertir pagos que no habían sido confirmados. ¿Cómo era esto? Bueno, muy simple. Vos enviabas un pago a una dirección y decías, che, esta transacción no se confirma. Y claro, era porque justamente todo el mundo quería hacer transacciones, entonces no entraban todas en un solo bloque. ¿Qué pasaba? De golpe la red se congestionaba y empezaban a escalar las tarifas. Entonces, si tu transacción pagaba poca tarifa, bueno, se podía quedar esperando ahí tranquilamente semanas hasta que en algún momento algún minero la incluyera porque le fuera rentable incluir esa y no otra que pagara una tarifa más alta. La idea de Replace by Fee, que obviamente surgió como una, entre comillas, solución a un problema que en el Bitcoin original no existía y que en Bitcoin Cash tampoco existe, era que vos podías aumentar la tarifa que pagaba tu transacción. La desventaja, entre comillas, que tiene esto es que cuando vos haces eso creás otra transacción completamente diferente a la anterior. Es decir, para Bitcoin como protocolo, una transacción y la otra son completamente distintas. Entonces, lo que vos estabas haciendo era efectivamente reemplazar una transacción por otra. Es decir, no tenías manera, digamos, de evitar, por ejemplo, si te pagaban con una moneda que estaba marcada como Replace by Fee, de evitar que la otra persona pudiera revertir ese pago. Y muchas billeteras no estaban configuradas para detectar este tipo de problemas e incluso el día de hoy muchas billeteras siguen sin estarlo. Suponete que vos querés aceptar pagos en Bitcoin BTC on-chain. Hoy en día no te conviene porque sigue existiendo esta característica de Replace by Fee y hasta incluso hay videos en internet que te muestran cómo se puede estafar a los comercios que aceptan BTC utilizando esta característica que de hecho en Bitcoin Cash fue removida en el fork de 2017 cuando se aumentó el tamaño de los bloques y claramente esta característica ya no iba a ser necesaria porque todas las transacciones entraban. Pero obviamente esto afectaba a ZeroConf y es una de las características introducidas por el grupo de desarrollo Blockstream para evitar que Bitcoin sea utilizado como dinero en efectivo. Esto como un ejemplo, ¿no? Y, digamos, introdujeron esto con el compromiso de sacrificar algo que hoy en día para la comunidad BCH es fundamental, que es poder utilizarlo de forma instantánea y sin la necesidad de tener que esperar confirmaciones, sabiendo que igualmente es seguro porque la red no va a aceptar y ya existen aparte otras herramientas como pruebas de doble gasto introducidas a nivel global con mecanismos de consenso. Con lo cual, digamos, tenés un montón de garantías de que Bitcoin Cash va a seguir funcionando como es debido. Sí, inclusive quiero hacer 2 acotaciones. Acote. 1. Fíjate el contraste de los dos lados. O sea, de un lado es que no se use, o sea, destruimos la posibilidad de que los pagos no sean revertibles. O sea, ahora las aplicaciones literalmente tienen un botón de cancelar. Sí. O sea, yo te envío y tengo un botón de cancelar, así de fácil, en el que el dinero me vuelve para mí. O sea, te estafo automáticamente, tengo un botón ahí que me dice estafar al otro. Sí. O sea, si quiero. Y del otro lado tenés el avance de poder utilizar infinitas veces la misma moneda hasta que sea confirmada. O sea, fíjate el foco de las comunidades por dónde anda, ¿no? La no utilidad y la utilidad total. Por otro lado,
quería contar por qué es que se puso Replace by Fee, ¿no? O sea, por qué se puso este parche. Ya cuando te das cuenta que empiezan a parchear todo, es que indudablemente está podrido en fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando pusieron un límite de 1 megabyte, básicamente entran aproximadamente 5 transacciones por segundo. Si hay 6 transacciones por segundo o más, esto significa que básicamente el bloque se llena y la gente no puede utilizar la cadena. O sea, empiezan a subir las tarifas de transacciones y la gente necesita pagar más tarifa para ser incluidos en el bloque. O sea, empiezan como a competir para entrar en el bloque. Esto, si quieren, pueden verlo. En una subasta ciega, de hecho. Claro, exactamente. Inclusive hay una página que está muy buena, se llama, siempre la recomendamos, se llama Transaction Street. Básicamente son como bondis y personitas y una parada, en la que la parada es la mempool. ¿Bondis son colectivos o buses? Sí, sí. Por si no se escuchan de otro país, por exactamente. En la que, bueno, los colectivos, los buses, bondis, serían los bloques. Y las personas las transacciones. Y la parada de bondi básicamente sería la mempool, donde las transacciones esperan subirse al colectivo bloque. Sería más o menos así, como si lo quieren ubicar. ¿Qué es lo que pasa? Vos ves que hay personas que se suben al colectivo y entra otra y tienen que salir. O sea, es como que el colectivo está lleno, ¿viste? Y como no entran más, entra una que expulsa a otra. Esa entra y expulsa porque está pagando más tarifa que la anterior. Entonces, ¿por qué pusieron Replace by Fee? Bueno, porque si supongamos que yo te envío un BTC, ¿viste? Y justo la tarifa está baja. No hay gente en la parada. Digo, bueno, me subo rápido al bondi, pago menos para subirme. O sea, pago una tarifa más baja. Entro al colectivo y de repente aparece un montón de gente. Pagan más tarifa y me sacan del colectivo porque pagan más tarifa. Bueno, mi transacción se quedó ahí en la parada hasta que deje de haber gente que paga más que yo. Puede pasar semanas capaz o nunca pasar. Entonces capaz necesitabas el pago en el momento. O sea, porque tengo que andar esperando, ¿me entendés? Cuando necesito en el momento. Entonces lo que pusieron en Replace by Fee es básicamente poder poner más dinero arriba de... más tarifa arriba de tu tarifa para poder volver a entrar, para tener la posibilidad de volver a competir para entrar en el bloque. Entonces, ya te das cuenta que, viste, es un parche arriba otro parche. Termina siendo un monstruo, un Frankenstein sin sentido. Sí, sería, por ejemplo, análogo a si vos, por ejemplo, te subiste, pagaste un boleto de tren, te subiste al tren, estás sentado en tu asiento y viene el guardia y te dice, no, te tenés que bajar porque esta persona pagó más que vos. Pero decís, che, pero yo pagué lo que... Sí, no, pero nos pagó más, entonces preferimos cobrarle a él que nos paga más y a vos te devolvemos la plata, pero esta persona nos paga más. Pero si querés, podés pagarnos más que lo que nos pagó esta otra persona y te podés quedar. O sea, y es así, literalmente esa es la situación de la mempool de BTC cuando se satura constantemente. Y se satura con pocas transacciones por segundo, con 6, 7, con que haya 7 transacciones por segundo por más de, no sé, 20 minutos ya tenés varios bloques de espera constante. Entonces tenés como ese límite bastante bien marcado. Y ni siquiera es tanto, estamos hablando de un uso prácticamente inexistente cuando, no sé, redes como creo que Mercado Pago hacía 120 transacciones por segundo hoy en día. Y bueno, hablando de Mercado Pago, Replace by Fee funcionaría también. Imagínate que vos sos un comerciante, no sé, recibís un pago por Mercado Pago y en el celular del comprador tiene un botón que dice, ay no, me arrepentí de la compra, tuki, aprieto el botón y me vuelve la plata. Y no le preguntan absolutamente. Literalmente es eso, y vos ya leíste el producto, ya te llevaste la zapatilla. Y agradezco porque esto no lo inventé, o sea, esta analogía no la dije yo, sino que la dijo un miembro de la comunidad de Bitcoin Cash Argentina, que le mando un saludo. Pero bueno, es esto, es literalmente esa la experiencia de usuario. Es mala, es pésima y en un mercado libre la gente no la elige. Pero hoy en día, digamos, existe en BTC por una cuestión de que la gente no lo utiliza para pagos instantáneos e inmediatos como dinero efectivo, sino a lo sumo lo utilizará para mandarlo a un exchange, para hacer grandes transacciones, pero digamos, no hay gente comprando casas de forma o autos, ¿viste? Con BTC. A lo sumo alguna que otra transacción habrá, no te digo que no, pero no de forma consistente. Es decir, no se está utilizando como dinero, sino como un bien que se mueve para especulación, y de hecho la actividad de la red lo refleja. Hoy en día las tarifas están bajas, lo cual obviamente es un problema
si quieren escuchar más al respecto, los dirigimos al episodio acerca de la seguridad de Bitcoin, donde hablamos de esto, pero es importante entender que todas estas cosas no fueron añadidas adrede. Es decir, todo esto que fue introducido poco a poco, que le damos de alguna manera era como un auto que funcionaba bien y le fueron tirando arena en el motor, en un momento se traba, deja de funcionar o anda mal directamente. Si tu solución no es arreglar el motor, y tu solución es, no sé, me fijo en las ruedas, ¿viste? O no sé, digo, no, el conductor no sirve, lo cambio. Tiene que venir otro que maneje mejor con un auto roto, hecho pelota. Bueno, no vas a tener el mismo resultado que si atendés el problema de raíz, ¿viste? El problema de raíz es que tenés un hijo de puta que te está tirando arena en el motor, ¿viste? Pero cuando una vez que arreglás eso y arreglás el motor, ya está funcionando todo bien de nuevo. Entonces, eso es un poco lo que se hizo en Bitcoin Cash, devolver a la idea original. Para que esto sea claro, el límite de 1 megabyte lo puso Satoshi Nakamoto, pero lo puso para evitar el spam en la red en los primeros tiempos en los cuales la red era, digamos, por ser muy nueva, fácilmente atacable. Esto era evidente que se iba a eliminar y de hecho dejó instrucciones precisas de cómo había que hacerlo. Sí, Ian, querías hacer un comentario. Se me olvidó, boludo. Tranqui, ya va a volver. Pensalo. Pero bueno, esto básicamente es volver a lo que se planteó desde un principio. Y sí, obviamente, digamos, en algún punto se perdió algo del efecto de red. No negamos que no sea así, pero consideramos que es necesario porque la alternativa era directamente dejar de tener una tecnología como Bitcoin y dejar de tener pagos instantáneos. Y el hecho de que hoy en día Bitcoin Cash siga siendo utilizado, yo veo que hay cada vez más adopción, no solamente en Argentina, sino también en otras partes, en la ciudad de Bitcoin Cash City en Australia, tenés también las islas del Caribe y otras comunidades que se están dedicando específicamente a la adopción e incluir a nuevos negocios junto con usuarios, me da la pauta de que esta idea original de utilizar a Bitcoin como efectivo no se perdió y permanece con Bitcoin Cash. Y yo creo que eso, a largo plazo, tiene mucho más valor que simplemente decir que algo tiene valor porque tiene valor, o que es una reserva de valor porque es una reserva de valor, que eso a mí, desde lo que yo sé, es simplemente, lisa y llanamente, un esquema Ponzi. Entonces, nos quedan un par de temas para tratar. Yo creo que vale la pena seguir extendiéndonos porque son interesantes y quería llegar a esta parte. Ian, vamos a tocar un tema en el cual vos y yo no coincidimos. Solemos coincidir mucho con Ian, hablamos bastante. A veces discutimos. Un problema de pareja, no se preocupen. No, joder. Pero básicamente es esto, hay divisiones en la comunidad, hay grietas. Y hay grietas que son inzanjables. El tiempo entre bloques. Claro, sí, es como, esto se defiende, estoy dispuesto a morir por defender el tiempo de bloque de 10 minutos. Para hacer las cosas cortas, ¿viste? Porque mucha gente dice, bueno, vamos a hacer algo que es sencillo. Ya tenemos zeroconf, ¿no? Esto está claro. Ya lo dejamos zanjado. Esa discusión, digamos, para nosotros la asumimos. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo de bloque? ¿Por qué tiene que ser 10 minutos? Porque podríamos, por ejemplo, acortar el tiempo entre los bloques y tener menos tiempo entre confirmaciones, ¿no? De una forma un poco más eficiente. Entonces, por ejemplo, si querés esperar por una confirmación, no tenés que esperar 10 minutos, tenés que esperar 5 o 2,5. Creo que Litecoin tiene 2,5. Obviamente ajustando la emisión a ese tiempo entre bloques nuevos, ¿no? Ian, ¿querías dar tu postura? Sí, obviamente, primero que nada, esto obviamente no traería más monedas, ¿no? Sino que simplemente se reparte menos por cada bloque, obviamente aclaramos. Claro, sí, eso lo dije cuando mencioné que se ajustaba la emisión. Sí, primero que nada quiero aclarar que esto, para mí, o sea, yo estoy a favor de bajar el tipo de bloques, pero creo que no vale la pena un fork, una división, bla, 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 por este tema. O sea, me parece algo secundario. O sea, si en algún momento se da la situación de poder reducir el tiempo entre bloques, perfecto. Pero esto no significa que esté, viste, remando que hay que reducir el tiempo de bloques, cueste lo que cueste, y hay que dividir a la comunidad por este tema. No, totalmente no. O sea, si en algún momento se da que, bueno, la gente, la mayoría quiere esto, perfecto.
buenísimo. Pero no me parece que valga la pena hacer un fork, pelea de visión por este tema. Aclarado esto, voy a mi punto. Gracias, Ian, por confirmarnos tu lealtad al proyecto de Satoshi. Sí, o sea, a ver, esto es como una cuestión... Es un detalle, si querés, en algún sentido. Claro, es un detalle. Sí. Para mí mejoraría primero la experiencia de usuario. Obviamente el hecho de que se confirme más rápido. Entiendo que cada confirmación tendría menos seguridad que las confirmaciones de 10 minutos y bla, bla, pero la experiencia de usuario es distinto. No sé si te pasa, por ejemplo, cuando usas Smart BCH o cuando usas Smart BCH, envías, los bloques son de 6 segundos, ¿no? Vos envías, relogueas el explorador de bloques y ya tiene 190.000 confirmaciones. Es una cosa tremenda. Y eso hace que, por ejemplo, para los bridge ande espectacular. Por ejemplo, hay bridge que son un poco más exigentes a nivel confirmaciones, cantidad de confirmaciones, y el hecho de reducir el tiempo entre bloques te puede facilitar eso. O por ejemplo, los protocolos como Torchain, en la que tenés liquidez. Básicamente te permite, es como si fuese un DEX. En un momento, si quieren, vamos a hacer un episodio sobre DeFi, SmartBCH y bla bla. Pero es básicamente un exchange descentralizado en el cual te permite intercambiar distintas cripto on-chain. Por ejemplo, podrías cambiar BTC en la red de BTC por BCH en la red de BCH. Todo esto sin custodia. Para eso tenéis que esperar confirmaciones. O sea, hay varias cosas que necesitas esperar confirmaciones. Yo creo que reducir el tiempo entre bloques puede traer algunos beneficios, primero en ese sentido, o sea, más allá de las exchanges, o sea, hay un montón de cosas que quieras o no, existen o no hoy, viene bien que se confirmen rápido y que tengas más cantidad de confirmaciones en menos tiempo. Aunque la seguridad sea menos, yo creo que, por ejemplo, si reducís el tiempo entre bloques en un cuarto, o sea, pasa de 10 minutos a 2 minutos y medio, yo estoy seguro que con 3 bloques, la gente lo va a considerar igual de seguro que un bloque de 10 minutos, cuando en realidad son 7.5 segundos. Porque entre las 0 confirmaciones y 3 confirmaciones, la gente lo va a considerar exactamente igual que un bloque de 10 minutos, o inclusive lo pueden considerar menos, pueden llegar a considerar 2. Eso es una de las ideas, por ejemplo, que pienso que para la experiencia de usuario puede estar mejor. O sea, hay un montón de cosas que hoy uno no las ve, pero va a estar bueno en el futuro que se puedan confirmar rápido. Por otro lado, hay cadenas que ya utilizan esto. O sea, por ejemplo, tenés Litecoin, que usa la misma, o muy, muy parecida a la tecnología de Bitcoin Cash en muchos aspectos. Y tiene bloques cada 2.5. Tenés Monero, que tiene bloques cada 2 minutos. Creo que Cardano también es UTXO extendido. Ya sé que es Proof of Stake, bla, bla, bla. Pero bueno, también usa, para no irnos a los modelos de cuenta que en general suelen tener bloques más chicos, como Ethereum, SmartBCH y bla, bla, bla. Yendo a UTXO, hay un montón de ejemplos en los que funcionan hace muchísimos años y tienen bloques más chicos y no pasa nada. No es que andan llenos de bloques huérfanos o qué sé yo. Y básicamente esto es, yendo al ejemplo del colectivo, es que pasa el colectivo cada menos tiempo. O sea, en vez del colectivo pasar cada 10 minutos, pasan colectivos cada 2 minutos y medio. Entonces se va limpiando la parada de colectivo, la gente sube bloques cada menos tiempo. Lo cual lo considero mejor para la experiencia de usuario. Y después, bueno, la propia tecnología avanza. Los 10 minutos de Satoshi, o sea, la latencia y todo esto de los 10 minutos cuando estaba Satoshi era una cosa, hoy es otra, es como el tamaño de bloque, ¿viste? No digo que hay que bajarlo a 1 segundo, no. Me parecería bien 2 minutos y medio, sí, 2 minutos, sí. Y con el tiempo, si se puede, que se vaya reduciendo, mejor. Pero tiene que ser algo gradual. Es lo mismo que con el tema del tamaño de bloque. No es que lo subimos de repente a 100 millones de terabytes cuando después si te pones a testear pincha por todos lados si lo subís así de golpe. No, hay que ir resolviendo cuellos de botella y esto es exactamente lo mismo. Inclusive, por ejemplo, tener bloques cada un cuarto de tiempo, o sea, 2 minutos y medio,
Es el equivalente a, en algún punto, multiplicar por 4 el tamaño del bloque máximo. Es decir, sin multiplicarlo, sino que vas confirmando transacciones cada menos tiempo. Entonces, en algún punto es limpiar 4 veces más rápido la mempool. Y esto sin bajar el tamaño del bloque. O sea, podrías tener, por ejemplo, en los 10 minutos de un bloque de 256, que es lo que se espera para el año que viene, con bloques de 10 minutos, podrías limpiar 256. Sin embargo, si tenés bloques cada 2 minutos y medio, en los mismos 10 minutos podrías limpiar 1 GB de transacciones en vez de 256 megabytes. O sea, podrías limpiar, tendrías la capacidad de confirmar 4 veces más transacciones en la misma cantidad de tiempo. Ese es básicamente mi punto de vista. O sea, la tecnología avanza, hay que irlo actualizando. Repito, no creo que sea algo sí o sí ultra necesario, que necesite conflicto. O sea, no va por ahí la cosa. Simplemente es un punto de vista que tengo que considero que puede estar mejor. Y ya la tecnología ha avanzado mucho. Ya pasaron un montón de años. No sé, te delevo a vos la palabra ahora. Bueno, gracias. No, la verdad que sí. Honestamente considero que la postura está bien fundamentada. La postura de tener el bloque en 10 minutos, no la tuya. No, mentira. No, un chiste. No, tu postura, o sea, está bien fundamentada y es verdad, hay ventajas parciales. De hecho, técnicamente la seguridad no es la misma si se mantiene. O sea, la seguridad por bloque no es la misma si se mantiene, perdón, si se achica, si se pasa, por ejemplo, a 4 bloques en 10 minutos en vez de un bloque cada 10 minutos. Creo que es incluso un poco mejor, porque tenés confirmaciones parciales que van construyendo, digamos, añaden a la prueba del trabajo. Tendrías que tocar varias cosas para que esto funcione. El algoritmo de ajuste de dificultad, los contratos inteligentes que dependen de una determinada altura de bloque. Estarías modificando esto. Y yo creo que actualmente los beneficios de utilizar una tecnología como, utilizar bloques con menos tamaño, menos tiempo entre bloque, no necesariamente sean justificados. Perdón, no necesariamente justifiquen, me estoy trabando mucho, no necesariamente justifiquen el costo de implementarlo, es decir, las pérdidas que puede tener. Entonces, si bien es verdad que hoy funcionan bien para ciertas aplicaciones, la realidad es que el día de mañana, por ejemplo, si aumenta el uso de Bitcoin Cash, sean estas mismas tecnologías que se adapten a que Bitcoin Cash acepta 0 confirmaciones y que pueden ser completamente seguras. Inclusive ya hay un paper escrito por BitJason, que es un excelente desarrollador y programador, que es el que está trabajando en la implementación del nuevo formato de transacciones PM versión 3, que escribió un documento explicando cómo se podían crear transacciones de confirmación prácticamente instantánea y completamente asentada sin confirmaciones, con lo cual sí, pero eso requiere colateralización de tu transacción. O sea, no quiero confundir a la gente, pero vos que está proponiendo el muchacho es que vos tenés que poner un colateral para asegurarle al otro que no vas a cancelar el pago. O sea, eso es lo que le da la seguridad de la cero confirmación. Incentivado a los mineros, básicamente. Incentivando a los mineros a comportarse de forma honesta y no reemplazar esa transacción con otra. Sí, es decir, estarías incluyendo, pero digamos, para montos bajos, por ejemplo, Smart BCH, creo que uno de los principales breaches hoy en día te acepta 0 confirmaciones. Es probable que el día de mañana, si Bitcoin Cash aumenta su popularidad, algunos exchanges acepten montos bajos con 0 confirmaciones. Y así un montón de aplicaciones. Hoy en día, la mayoría de las aplicaciones podrían no requerir confirmaciones y seguir siendo prácticamente igual de seguras. Y también el hecho de que el tiempo de bloque sea 10 minutos, creo que es un buen compromiso, como un buen equilibrio, como para evitar esto de bloques huérfanos. Que a largo plazo muchos bloques huérfanos desincentivan a los mineros porque básicamente es como que los castigan por encontrar bloques y agregar transacciones demasiado pronto, por así decirlo. ¿Por qué? Porque básicamente un bloque grande tarda más en propagarse. No mucho realmente, porque van comprimidos, pero podría tardar un poco más en propagarse que un bloque más chico encontrado en un tiempo cercano. Con lo cual, un minero que encontró un bloque grande, es decir, contribuyó con el modelo de incentivo de Bitcoin Cash de agregar más transacciones para obtener mayores tarifas, podría haberse castigado
y su bloque no sea recompensado porque se reconoce como bloque encontrado a otro antes que a ese. Que esto es lo que se conoce como un bloque huérfano, cuando dos bloques son encontrados muy cerquita y básicamente compiten uno contra el otro para ver la red cuál es el que acepta. Y esto suele ocurrir, pero ocurre mucho más frecuentemente con redes que tienen tiempos de bloque bajos. Inclusive en redes como por ejemplo el tipo, obviamente ni hablar Ethereum, pero también incluso con redes que tienen tiempos de bloque similares cercanos a los 2 minutos. A diferencia, por ejemplo, de Bitcoin o Bitcoin Cash, que mantienen un tiempo estable de 10 minutos. Y otra de las razones por las cuales yo lo mantendré es que simplemente es uno de los parámetros que forman parte de las reglas de consenso. A diferencia del ancho de banda, la capacidad de los bloques, el poder de cómputo, todas esas cosas que pueden ser sugeridas por el mercado, digamos, para que fueran utilizadas de forma eficiente y efectiva, vos para implementar correctamente un sistema que requiera menos tiempos de confirmación entre bloques tendrías que modificarlo vía hard fork, es decir, porque básicamente ese es el tiempo que hace latir a la red de Bitcoin. Es decir, están todos los nodos coordinados alrededor de hacer que aproximadamente cada 10 minutos se produzca un nuevo bloque. Y de alguna manera eso habría que estudiar realmente qué impacto en el modelo de incentivos podría llegar a tener. Ya creo que comprobamos que con 10 minutos el modelo funciona bastante bien, es eficiente, es efectivo. E incluso para ciertas aplicaciones como las que se proponen en tipo swap y demás, ya funcionan bastante bien esperar algunos minutos. Con lo cual, bueno, creo que por este momento podemos dejar el debate acá. Obviamente coincido plenamente con Ian, no hace falta ir a una guerra por esto. Si el día de mañana la mayoría de la comunidad está a favor de bajar el tiempo de los bloques, voy a estar bien con eso, ¿viste? Considero que eventualmente, digamos, es un cambio que podría llegar a aparecer, pero no iría a un fork contencioso por esto porque realmente no lo merece. No, totalmente. Es decir, la comunidad no está para seguir discutiendo pavadas. O sea, ahora estamos discutiendo esto que en relación a lo que es justamente el tema principal del programa, que es el modelo de incentivos y que Bitcoin sea en dinero efectivo, creo que es mucho más importante enfocarnos en eso y usar la herramienta que ya tenemos, que es con los bloques de 10 minutos. Si el día de mañana, por la razón que sea, se propone este cambio, probablemente la mayoría de los usuarios, si esto es una tecnología masiva, ni se dé cuenta porque ya lo estaría usando con 0 confirmaciones. Pero bueno, es importante tocar este tema y dar un ejemplo de un debate que se puede dar dentro de la comunidad sin la necesidad de llegar a que sea algo divisorio o problemático. Entonces, bueno, creo que ya estamos bien con el tiempo, no hace falta que nos extendamos. Sí, querías agregar algo más, Ian. Sí, o sea, en resumen, mi punto de vista es, eso es un detalle superador para mí. Sí. Pero no necesario. ¿Se entiende? O sea, tal cual estamos bien. Si en algún momento se da, ok, mejor. Pero no es necesario. ¿Se entiende? Eso es. Aclaro mi punto de vista por las dudas. No, está perfecto. Es una opinión nomás. Así que, bueno, si no hay nada más para agregar, vamos dando cierre al programa. Te dejo la palabra, Ian. Que estamos. Vas a hacer esto. Esperemos que les haya gustado nuestro último podcast. Se hizo largo, 1 hora y media, ahora que lo pienso. Pero bueno. Sí, pero a la gente mejor, nos comenta que le gusta. Sí. Esperemos que les haya gustado. Ya saben, nos pueden seguir en Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, Anchor. Telegram. Sí, Telegram, Google Podcast y les debemos iVoox. ya lo estamos trabajando. Ya lo vamos a poner. Ya va a aparecer, sí. Así que bueno, recuerden que les leemos los comentarios, aunque no contestemos exactamente en el momento, a veces tardamos un poco, pero los leemos y los solemos contestar. Nos tardamos un poquito, pero lo vamos contestando. Y bueno, además, si les interesan este tipo de discusiones y quieren hablar con nosotros entre semana, pueden entrar a los grupos de debate y discusión acerca de Bitcoin Cash. Si, por ejemplo, están en Argentina, pueden entrar al grupo Bitcoin Cash Argentina. Si son de otro país, también son bienvenidos. Hay gente que es una comunidad, digamos, multinacional. Obviamente el enfoque está en Argentina. Y después, obviamente, están también los grupos de Bitcoin Cash en español, Smart BCH, Bitcoin Cash Internacional, el foro de RBTC. Y bueno, hay un montón de lugares en los cuales pueden seguir profundizando sobre esto.
Y obviamente, bueno, cualquier comentario, crítica, duda o consulta o lo que sea que nos quieran hacer llegar, bueno, como dijo Ian, nosotros los leemos. Esperemos les haya gustado. Chao, hasta luego. Hasta luego, buena semana.